Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Respira y disfruta desde el cielo. Respira el bosque, las flores y el mar. Respira y descontamina tu alma. Nuestro oxígeno hay que cuidar. Hoy vamos a hablar sobre la evolución, estudios y datos interesantes de las bacterias. Precisamente, las bacterias son organismos unicelulares procariontes que se encuentran en prácticamente todos los ambientes de la Tierra, desde los océanos profundos hasta el intestino humano. Las bacterias juegan un papel crucial en la vida, no solo como agentes patógenos, sino también como elementos esenciales en muchos procesos biológicos y ecológicos. Así que hoy, con este programa, queremos explorar un poco la historia de las bacterias, su evolución, estudios científicos relevantes sobre ellas y algunos datos interesantes que destacan su importancia y diversidad. Las bacterias son uno de los seres vivos en aparecer en la Tierra con una historia evolutiva que se remonta a más de 3.500 millones de años. Su origen se sitúa en el Precámbrico, una era en la que la atmósfera era muy diferente a la actual, sin oxígeno y con gran abundancia de gases como el metano y el amoníaco. En ese ambiente hostil, las bacterias anaerobias, que no necesitan oxígeno para sobrevivir, fueron los primeros organismos en desarrollar mecanismos de supervivencia. La aparición de las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, marcó un hito evolutivo crucial. Estas bacterias fotosintéticas fueron las responsables de la gran oxigenación del planeta, un proceso conocido como la gran oxidación que ocurrió hace aproximadamente 2.400 millones de años, y este evento transformó la atmósfera de la Tierra, aumentando los niveles de oxígeno y permitiendo el desarrollo de formas de vida más complejas. La capacidad de las bacterias para adaptarse a una amplia variedad de ambientes, pues es una de las razones por las que han prosperado durante tanto tiempo. Hay bacterias que son multiresistentes. Las bacterias, recordemos que han desarrollado una enorme diversidad genética a través de los procesos como la mutación y la recombinación genética y también la transferencia horizontal de genes. Esto es lo que les permite evolucionar rápidamente, y así como ellas evolucionan, también se van adaptando a nuevos desafíos como los antibióticos. Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, fíjese que el estudio de las bacterias también ha ido avanzando significativamente, y esto empezó gracias al descubrimiento de Antoine van Leeuwenhoek en el año 17. En la actualidad, la bacteriología pues es una rama fundamental de la microbiología que explora diversos aspectos de estos microorganismos, desde su estructura y función hasta sus interacciones con otros organismos y su papel en los ecosistemas. Uno de los campos más activos en la investigación bacteriana es la microbiota humana, que se refiere a la comunidad de bacterias que habitan dentro de nuestro cuerpo, especialmente en nuestro intestino. Estos estudios han revelado que la microbiota desempeña un papel crucial en la digestión, la regulación del sistema inmunológico y la protección contra patógenos. Además, investigaciones recientes han comenzado a explorar la relación entre la microbiota intestinal y también los trastornos como obesidad, diabetes y hasta la depresión. Mire que esto es muy interesante, el mundo de las bacterias. Y otra área importante de estudio es la resistencia a los antibióticos. Evidentemente, esto ya es más conocido desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Esto ocurrió en 1928. Los antibióticos han sido esa herramienta esencial en la medicina moderna. Sin embargo, el uso y el abuso de estos medicamentos es lo que también ha llevado
a la aparición de cepas bacterianas resistentes a múltiples fármacos. Por eso ahora yo mencionaba el tema de que existen tantas clases de bacterias, son tan diversas que también existen las que son ultra mega resistentes. Y esto representa una amenaza significativa para la salud pública global. Así que hoy la investigación en este campo se centra en comprender cuáles son esos mecanismos de resistencia y también en desarrollar nuevas estrategias para poder combatir las infecciones bacterianas resistentes. Además, las bacterias han sido objeto de estudios en biotecnología. ¿Y cómo se utilizan las bacterias en la biotecnología? Pues bien, se utilizan para producir una amplia gama de productos desde los antibióticos hasta los biocombustibles. Un ejemplo notable es el uso de la bacteria Escherichia coli en la ingeniería genética para la producción de la insulina humana, que hoy es un gran avance y es lo que está transformando precisamente el tratamiento de la diabetes. Nuestro oxígeno, responsabilidad solidaria en la concienciación por el medio ambiente. Quiero destacar datos interesantes sobre las bacterias. Son muy diversas. Se estima que hay millones de células bacterianas en la Tierra, lo que representa una biomasa significativa. Además, se ha sugerido que el número de especies bacterianas podrían ser del orden de millones, aunque solo una fracción es la que ha sido descrita y estudiada. Algunas bacterias pueden sobrevivir en condiciones extremas que serían letales para la mayoría de los seres vivos. Aquí ya estoy hablando de los extremófilos, por ejemplo, que son bacterias que prosperan en ambientes extremos como las aguas termales, ambientes ácidos o incluso en el vacío del espacio. Algunas bacterias como Vibrio fischeri tienen la capacidad de producir luz. Y este es el fenómeno que conocemos como la bioluminiscencia. Si usted no sabe qué es, le invitamos a que busque en internet y escriba bioluminiscencia y también va a ver fotos espectaculares de muchos colores. Precisamente estas bacterias viven en simbiosis con ciertos organismos marinos, el calamar hawaiano, al que ayudan a camuflarse mediante esa emisión de luz. Y aunque las bacterias son organismos simples, pues algunas de ellas comparten similitudes súper sorprendentes con el ADN humano. Por ejemplo, ciertas bacterias tienen proteínas que son homólogas a las que se encuentran en los cromosomas humanos, lo que sugiere un orden evolutivo común, y las bacterias son esenciales en la producción de muchos alimentos, el yogur, el queso, algunos encurtidos, bacterias lácticas como la Lactobacillus, son responsables de la fermentación que da lugar a estos productos aportando sabor, textura y propiedades nutricionales. Aunque frecuentemente cuando hablamos de bacterias nuestro fenómeno lo asocia con enfermedades, pues son mucho más que simples agentes patógenos, son organismos muy antiguos, son organismos muy diversos, pero que también son esenciales en la Tierra, así que su capacidad para adaptarse a estas condiciones extremas hace que ellas jueguen un papel crucial en los ecosistemas y también tengan una gran utilidad en la biotecnología y la medicina, porque esto subraya su importancia para la vida en nuestro planeta. Los estudios continúan revelando nuevos conocimientos que no solo amplían nuestra comprensión de estos microorganismos, sino que también tienen aplicaciones prácticas en la salud, en la industria y también en la conservación del medio ambiente. Uno de los impactos más significativos de las bacterias en el medio ambiente es su papel en el ciclo de los nutrientes, que es un proceso esencial para la sostenibilidad de los ecosistemas. Las bacterias descomponen la materia orgánica, liberando nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo y el carbono, en formas que éstas puedan ser reutilizadas por las plantas y por otros organismos. El ciclo del nitrógeno es un ejemplo claro de cómo las bacterias son vitales para el reciclaje de los nutrientes y vamos a prestarle atención a esto. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, como Rhizobium, convierten el nitrógeno atmosférico, que es el N2, que es inaccesible para la mayoría de los organismos, en amoníaco, que es el NH3, una forma que las plantas puedan absorber y utilizar para el crecimiento. Este proceso, conocido como fijación biológica del nitrógeno,
Es crucial para la fertilidad del suelo y la producción agrícola sostenible. Además, otras bacterias como las nitrificantes y desnitrificantes continúan el ciclo transformando el amoníaco en nitratos, que son los NO3, y luego de regreso al nitrógeno gaseoso. Y es así como se completa el ciclo y se evita la acumulación de nitrógeno en los ecosistemas, lo que podría llevar a problemas como la eutrofización, de la que hemos hablado en diferentes programas. Las bacterias también juegan un papel crucial en el ciclo del carbono. Vamos a ver esto a detalle, que es fundamental para la regulación del clima global. Esto ocurre a través de la descomposición de materia orgánica. Las bacterias liberan dióxido de carbono, que es el CO2, y metano, que es el CH4. Estos son dos gases de efecto invernadero que, aunque contribuyen al calentamiento global, lo hemos también dicho en diferentes programas, esto es algo natural del carbono. Esto es parte de un ciclo que va a ocurrir independientemente de lo que nosotros hagamos o no. Sin embargo, las bacterias metanótrofas tienen esa capacidad de oxidar el metano y es así como se reduce su liberación a la atmósfera y se ayuda a mitigar el cambio climático. Hablemos ahora de la biorremediación, que es el uso de los organismos vivos, principalmente las bacterias. Esto se utiliza para eliminar o neutralizar los contaminantes en el medio ambiente. Particularmente, esto se hace en el suelo y también en el agua. Este proceso es una herramienta muy poderosa en la conservación ambiental porque ofrece una forma natural y eficiente de limpiar áreas contaminadas por actividades humanas. Un ejemplo destacado de biorremediación es la degradación de hidrocarburos en derrames de petróleo. Resulta que ahora ciertas bacterias como las Pseudomonas y las Alcanívorax tienen esa capacidad para poder descomponer los hidrocarburos presentes en el petróleo en compuestos que se vuelvan menos tóxicos. Así que estas bacterias lo que hacen en ese proceso es activar en presencia de petróleo y utilizar los hidrocarburos como si fuese una fuente de carbono y energía. Y es así como se acelera todo un proceso de limpieza natural de los ecosistemas que han sido afectados. Este proceso es particularmente valioso en ecosistemas marinos y costeros cuando ocurren lastimosamente estos derrames, y recuerdo muy bien que hicimos un programa acerca de accidentes con derrames los más catastróficos de la historia. Entonces, cuando ocurren estos derrames de petróleo que pueden causar daños ecológicos devastadores, pues precisamente existe la biorremediación gracias a las bacterias como un proceso que es aplicable. También las bacterias son efectivas en la remediación de los metales pesados. ¿Por qué? Resulta que las bacterias como las Geobacter y la Shewonella son las que pueden reducir y precipitar metales como el uranio, el plomo y el cromo. Resulta que esto lo transforman en formas menos solubles y por lo tanto, si es menos soluble, pues va a ser más difícil de moverse en el medio ambiente. Así que esta capacidad es esencial en la restauración de suelos y aguas contaminadas por actividades industriales, minimizando el riesgo de que estos contaminantes lleguen a los seres humanos o a la fauna. Y el cambio climático, que es uno de los desafíos ambientales más críticos de nuestro tiempo, pues precisamente aquí las bacterias también cumplen su labor, porque aquí juegan como un papel dual en este fenómeno. Como ya lo dijimos hace un momento, pues las bacterias intervienen en el ciclo del carbono. Allí se puede tanto liberar como capturar los gases del efecto invernadero. Y las bacterias metanótrofas, por ejemplo, son las que ayudan a mitigar el cambio climático. ¿Cómo? Se pueden preguntar ustedes, estimados oyentes, pues precisamente oxidan el metano, que es un gas muy potencial para el cambio climático, para el calentamiento global, mucho mayor que el dióxido de carbono. Y por otro lado, las bacterias que descomponen la materia orgánica en los océanos, en nuestros suelos, contribuyen al ciclo del carbono al liberar el dióxido de carbono, que es el CO2. Sin embargo, este proceso también es parte de un ciclo natural y es esencial para el equilibrio ecológico. Hoy en día se habla de muchas investigaciones. Están explorando cómo la manipulación de comunidades bacterianas puede influir precisamente en esa captura
y a la vez en el almacenamiento del carbono. ¿Con qué objetivo? Para poder desarrollar nuevas estrategias y así combatir problemas tan grandes como el cambio climático. La agricultura moderna hoy también está enfrentando el gran desafío de ser productiva, pero fíjense que esto es un desafío porque hay que ser productivos mientras que se conservan los recursos naturales al mismo tiempo, y así es como se minimiza el impacto ambiental. Así que para poder lograr este equilibrio, pues las bacterias juegan un papel fundamental en la agricultura sostenible. Y no solo lo hacen a través del reciclaje de nutrientes, que ya sabemos cómo es, lo hemos también mencionado en muchos programas, sino también mediante la promoción del crecimiento de plantas y la protección contra los patógenos. Recordemos, por otro lado, que las bacterias son las promotoras del crecimiento vegetal. Esto se conoce en inglés como PGPV, bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Este es un grupo diverso de bacterias que son las que trabajan para poder mejorar el crecimiento de las plantas mediante diferentes mecanismos. Puede ser la fijación del nitrógeno, puede ser la producción de hormonas vegetales y la solubilización de los fosfatos, y estas bacterias se utilizan como si fuesen unos fertilizantes, en este caso biofertilizantes, que sería toda la estrategia sostenible a los fertilizantes químicos, y así se va a reducir la necesidad de fertilizantes sintéticos que ya hemos estado diciendo en diferentes programas. Son los sidas que muchas veces aplicamos, pesticidas, insecticidas, plaguicidas en los cultivos. En cambio ahora, con esta nueva estrategia de bacterias promotoras de crecimiento vegetal, lo que se va a contribuir es a la reducción de la contaminación del suelo y el agua, y también minimizar esa necesidad de utilizar fertilizantes sintéticos. Además, las plantas también se utilizan en el control biológico de plagas, ofreciendo una alternativa que sea más ecológica a los pesticidas químicos. Aquí quiero mencionar una bacteria específica y es la Bacillus thuringiensis. Resulta que esta bacteria produce toxinas que son letales para ciertos insectos. Ojo a esto, porque es muy importante, pero es inofensiva para nosotros, los seres humanos, y también para otros animales. Es decir, es como si estuviese dedicada a especies concretas para las que ella va a ser letal o muy tóxica. Entonces, hay un enfoque biológico que reduce la dependencia de los pesticidas químicos que puedan tener efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Hoy las bacterias, o cuando hablamos de este tema, queremos destacar algo, y es que son nuestros actores clave en la conservación del medio ambiente. A través de su participación en los ciclos de los nutrientes, la biorremediación de los contaminantes, la mitigación del cambio climático, el apoyo en la agricultura sostenible, estos microorganismos demuestran ser esos aliados fundamentales en la protección y restauración de nuestros ecosistemas naturales. A medida que nosotros vamos enfrentando estos desafíos ambientales, pues precisamente la investigación y el uso de bacterias en la conservación del medio ambiente se vuelve mucho más importante. La comprensión y la utilización de estos microorganismos no solo nos ayudan a abordar problemas ambientales complejos, sino que también nos ofrecen un enfoque mucho más armonioso y sostenible para vivir en la Tierra. Qué importante cuando mencionamos esto, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, porque poco hablamos de las bacterias y cumplen una función muy importante. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. También quiero destacar aquí rápidamente, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, ejemplos de cómo se han utilizado las bacterias para programas de conservación en nuestro país. Como bien sabemos, en Colombia el agua pues es un recurso crítico porque hoy tenemos mucha contaminación por metales pesados en nuestras fuentes de agua. Entonces, las bacterias aquí han jugado ese papel clave en la remediación de estos cuerpos de agua. Fíjense que en la región del Chocó, que es rica en minería, pues se han utilizado muchas bacterias para remediar aguas contaminadas por mercurio y otros metales pesados provenientes lastimosamente de la minería ilegal.
Entonces, las bacterias como Geobacter y Shewonella han sido utilizadas para transformar estos metales en formas menos tóxicas y así ayudar a reducir un poco esa contaminación en los ríos y arroyos y a la vez también para proteger la salud de las comunidades locales. Y fíjese también que en varias regiones, especialmente en el eje cafetero y en los Andes, se han utilizado bacterias del género Rhizobium en la agricultura, en los cultivos de frijol y de soya. Estas bacterias son las que ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico, reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos y también promoviendo un crecimiento más saludable y sostenible de las plantas. Esto no solo mejora la productividad agrícola, sino que también contribuye a la conservación del suelo y la reducción de la contaminación por nitratos. En el cultivo del café, que es fundamental para nuestra economía, somos un país cafetero, pues se han promovido muchos biofertilizantes que incluyen bacterias como el Azospirillum y Bacillus. Estos productos no solo mejoran la salud del suelo, sino que también contribuyen a una agricultura mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y les quiero hablar acerca de un estudio muy interesante sobre la microbiota del suelo en áreas de manglares degradados. Resulta que aquí se empezaron a utilizar bacterias específicas para poder mejorar la calidad del suelo y así poder promover el crecimiento de nuevas plantas de mangle. Recuerdan que hemos hablado de las especies que tenemos, también de lo que hemos perdido, de lo importante que es recuperar este ecosistema. Pues bien, resulta que las bacterias están ayudando a descomponer la materia orgánica y también a mejorar esa disponibilidad de nutrientes y así facilitar la recuperación de estos ecosistemas críticos. Y en las regiones productoras de banano y de palma de aceite, pues se han implementado sistemas de biorremediación que utilizan bacterias para poder descomponer residuos agrícolas. Y estos proyectos no solo ayudan a reducir la contaminación y el uso de vertederos, sino que también generan productos que son útiles. Aquí ya estoy hablando de bioproductos, compost, biogás. Y fíjese que aquí podemos hablar incluso de economía circular porque esto contribuye a la economía circular y la sostenibilidad de estas industrias. Y también quiero destacar investigaciones que se han hecho sobre el microbioma del suelo en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, porque en esta área han revelado cómo las bacterias contribuyen a la resiliencia de estos ecosistemas frente al cambio climático y la intervención humana. Estos estudios son fundamentales para entender y preservar la biodiversidad única de nuestra región. Lo enfocamos en nuestro país, pero así como tenemos proyectos de éxito con el uso de las bacterias, pues no solamente está pasando en Colombia, sino alrededor del mundo. Así que esto nos permite entender y tener una visión un poco más amplia de las bacterias, que son esas aliadas en la conservación del medio ambiente. A medida que continúan los desafíos ambientales, pues ese apoyo a la investigación, a la ciencia, a la difusión es muy importante y esto no es solo fundamental para el futuro del medio ambiente, sino que también hoy este tema de las bacterias, de la conservación, de las investigaciones, de los proyectos que se han realizado, de los semilleros de investigación que se han realizado en torno a este tema, pues nos permite preservar también la rica biodiversidad que tenemos en nuestro país, nuestros recursos naturales, que son una bendición y que debemos seguir cuidándolos y conservándolos. Y vamos a continuar reflexionando acerca de este tema, las bacterias, después de una breve pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.